Hola muchachos, bienvenidos a sus clases en línea de CETEC. Vamos a continuar con nuestra asignatura de física. En esta ocasión vamos a estar trabajando lo que son algunas fórmulas y un poquito de conversiones. Vamos a ver una conversión y el método llamado de porterías, ¿vale? Pero en esta ocasión nuestra clase va a hablar propiamente de lo que es la velocidad y la aceleración. Por medio de ejercicios prácticos vamos a entender estos dos procesos físicos tan básicos y al final vamos a saber la diferencia que hay entre uno y otro. Bien, primero vamos a conocer lo que es el movimiento, y el movimiento es el cambio continuo de un cuerpo que cambia, ¿no? Cambia de posición. Por ejemplo, si yo estoy, digamos, en el metro Pino Suárez, mi movimiento puedo yo hacerlo a cualquiera de las líneas, ¿no? Ya sea que, no sé, se me ocurre moverme hacia Candelaria. Entonces yo ya con ese movimiento establezco que estoy cambiando de posición y que es continuamente, porque voy a estar pues siguiendo una serie de patrones en un tiempo determinado a una velocidad determinada, o incluso hasta en una aceleración determinada. Y bueno, tenemos los tipos de movimientos, por ejemplo, el que estamos observando, que es el movimiento rectilíneo. Tenemos el movimiento circular, que aquí es donde vemos a un pequeño auto en una especie de glorieta, que bueno, son muy comunes también aquí en México, las glorietas. También tenemos lo que es el movimiento parabólico, como lo podemos observar en la imagen, que es el tiro de un cañón. O incluso cuando vamos a, bueno, aquellas personas que practican fútbol o básquetbol, cuando van a tirar un gol o un penalti, o cuando van a hacer algún tiro libre, hacen esta especie de movimiento que es el parabólico. También tenemos el elíptico, que es muy característico dentro de las órbitas, en este caso de la Tierra, como podemos ver ahí en la imagen, y un azaroso, porque no sabemos qué tipo de movimiento o cómo va a ser la estructura de la masa, ¿no? Por eso pusimos aquí los daditos, porque tú los avientas, pero tú no sabes qué movimiento, o sea, si van a caer con números pares hacia arriba o hacia abajo, etcétera, etcétera. Por eso son estos tipos de movimientos. Y bien, esta parte de física que estudia los movimientos es la mecánica. Y la mecánica a su vez se divide en cinética o cinemática y dinámica. La cinemática, como su nombre le indica, va a estudiar obviamente los movimientos, por eso es de cine, movimiento, cinemática, ajá, pero por medios de modelos matemáticos, por eso tiene este sufijo de mática, porque vamos a estar estudiándolo por medio de fórmulas. Eso es lo que es la cinemática. Y la dinámica es la parte de la mecánica que va a estudiar cómo es que se producen esos movimientos. Por eso la mecánica es una de las partes de la física tan importantes y tan básicas, porque de ella va a depender o va a desprenderse todas las demás áreas físicas, como termodinámica, como óptica, como electrostática, magnetismo, porque van a tener sus principios conforme a lo que es la mecánica y obviamente a sus dos conceptos tan básicos de la mecánica. Bien, vamos a ver dentro de cinética y dinámica lo que son los movimientos uniformemente rectilíneo y el uniformemente acelerado. El movimiento uniformemente rectilíneo, que también lo podemos abreviar como MUR o MRU, es el movimiento donde la velocidad es constante. Aquí vamos a tener tres variables muy importantes, 3 puntos que nos van a dar esa explicación de lo que es el movimiento rectilíneo, que es la velocidad. Y bueno, aquí como podemos observar en la imagen derecha es la fórmula de la velocidad, que es igual a distancia sobre tiempo. Pero habíamos dicho en la clase anterior que aunque yo encontrara o tuviéramos en el sistema inglés o el sistema métrico decimal diferentes unidades, habría que utilizar un sistema de unidades esenciales, o unidades fundamentales, que en este caso la unidad fundamental de la velocidad es metros sobre segundo, y segundo lo vamos a abreviar solamente con una S, no va a ser seg, no va a ser nada de eso, va a ser una S,
y obviamente la m de metro en minúsculas. Vamos a tener lo que es la distancia, que su unidad fundamental de la distancia en cuanto a movimiento uniformemente rectilíneo será el metro, y del tiempo pues obviamente será el segundo. Pero bien, la fortuna de los procesos de física, sí existe una teoría, pero afortunadamente sus procesos son sus fórmulas son muy sencillas. Habría que entender la teoría para poder comprender cómo vamos a estar sustituyendo las cosas, ¿vale? Entonces, el movimiento uniforme rectilíneo por lo general se parte de un punto o de un cuerpo que esté en reposo y cambia de posición, ¿vale? Entonces, es como si tú, por ejemplo, no sé, estás esperando el pecero, el metro, estás estático, estás sin moverte, o haces un pequeño movimiento despreciable, porque sí, entiendo que no vamos a estar como soldados ahí parados, pero no estás cambiando de posición, sigues dentro del mismo radio. Entonces, cuando viene el pecero, el metro, el avión, el autobús, lo que sea, pues te empiezas a mover y ya llevas una velocidad. Si se te hace tarde pero llevas esa velocidad que es constante. Entonces estás cambiando de cuando estuviste paradito esperando a cuando ya llega tu transporte, y obviamente pues caminas para poderlo tomar, o cambias de alguna posición, subes un pie para subir las escaleras o algo así. Eso es a lo que se refiere este cambio de posición en el movimiento rectilíneo, donde la velocidad va a ser constante. Bien, ahora vamos a practicar algunos ejercicios, del cual, vamos a leerlo, que dice: ¿cuál será la velocidad de un auto que viaja a una distancia de 30 metros en un tiempo de 50 segundos? Yo te recomiendo que, como ahorita vas a empezar a trabajar fórmulas de física y hacer desarrollos de física, acomodes tus datos o acomodes tu problema de la siguiente manera, para una mejor comprensión. Cuando tú tengas o desarrolles la práctica, podrás ya mejorar o quitar, ¿no?, este análisis del problema como tú lo estás viendo, y simplemente sustituir directamente en la fórmula. Bien, yo te recomiendo que pongas esas cuatro categorías, que es datos, fórmula, sustitución y resultado, para que tú vayas comprendiendo cómo se realizan estos ejercicios, y obviamente vayas visualizando los datos y sobre todo la fórmula que vas a utilizar para que verifiques tu análisis de tu análisis de unidades, y verificar si tu resultado es correcto. Bien, vamos a hacerlo para que puedas entender esta parte. Cuando tú vayas a desarrollar un ejercicio de física, identifica tus datos. En este caso tengo distancia, tengo tiempo, y la velocidad es lo que me piden. Te menciono esto porque a veces nosotros, cuando estamos realizando algún examen, no sabemos leer o no tenemos un poquito de delicadeza y simplemente decimos por default: ay, es esta fórmula o es aquella. Y no, a veces habrá que realizar despejes, que es lo que vamos a estar observando durante este video, esta lección. Bueno, entonces tenemos de datos distancia, que es igual a 30 metros, el tiempo, que es igual a 50 segundos, y la velocidad es lo que me están pidiendo. Entonces voy a aplicar mi fórmula directa, que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y lo voy a sustituir. Aquí en la sustitución yo te recomiendo que igual pongas los datos numéricos junto con las unidades que vas a estar manejando, para que tú verifiques si eso está bien. Esto es a lo que yo le llamo, o lo que se le conoce como análisis de unidades. Recuerda, no nada más son los valores numéricos, habrá que también verificar si mi fórmula o mi procedimiento está muy bien aplicado con respecto a las unidades de cada una de las variables que me están pidiendo o las que estoy manipulando. Entonces tengo los 30 metros sobre 50 y me da un resultado de 0.6 metros sobre segundo. Recuerda, la velocidad se mide en metros sobre segundo, por lo tanto, si yo tengo esos valores o esas unidades, es correcto mi resultado. ¿Podemos manejar decimales o podemos manejar fracciones? Sí. Sin embargo, yo recomiendo que se utilicen mejor las fracciones, porque son un poquito más exactas. De hecho, aquí nuestra fracción que podría quedar es sacarle, obviamente, de acuerdo al proceso de eliminación de ceros, o de llevar a su mínima expresión la fracción, que en este caso es 30/50,
la llevamos a su décima parte y me quedaría como resultado también 3/5, lo cual equivale a 0.6 metros sobre segundo. Esa es una de las sustituciones más sencillas que se puede tener dentro de este paso o de esta rama del Moore. Ajá. Sin embargo, podemos también experimentar ciertos despejes. ¿Qué son despejes? Cuando no vamos a encontrar propiamente la variable original. En este caso, si me piden, por ejemplo, oye, encuentra la distancia con respecto a la velocidad del tiempo, o encuentra el tiempo con respecto a la distancia y la velocidad, entonces habrá que hacer los despejes. Como tú verás en esta fórmula del ejemplo, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero si a mí me piden, no sé, buscar un tiempo o la distancia, vamos a poner la distancia primero. Ajá, habrá que despejar y dejar sola a lo que es la variable de la distancia. Si en mi fórmula original dice que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo, tengo que dejar esa distancia solita, por lo tanto le estorba este tiempo. Ajá. Si el tiempo está dividiendo con respecto a la distancia, va a pasar del otro lado de la igualación multiplicando. Por eso aquí podemos observar que la distancia es igual a velocidad por tiempo y viceversa. Si nosotros queremos encontrar al tiempo, igual tendríamos que hacer un despeje propiamente y tendríamos como el siguiente resultado, tiempo es igual a distancia entre velocidad. Y recuerda, la distancia medida tiene que ser en metros y el tiempo en segundos. Esa es la unidad fundamental. Pero podríamos igual medir la velocidad en pies por hora o también pulgadas por hora, pulgadas por año, etcétera, etcétera. Vamos a realizar este ejemplo que dice: ¿qué distancia hace un cuerpo del punto A al punto B si tiene una velocidad de 100 metros sobre segundo y recorre un tiempo de 25 segundos? Ahí podemos observar nuestro esquemita, punto A y punto B. Habrá que calcular esta parte, esta trayectoria que sigue. Y de dato, vuelvo a lo mismo, hay que poner datos, fórmula, sustitución, resultado. Vamos a encontrar nuestros datos o identificarlos. Tenemos la distancia, que sabemos que debe de estar medida en metros, pero no sabemos el valor numérico. Es lo que vamos a encontrar, salvo que el problema nos establezca que la distancia va a ser medida en kilómetros, va a ser medida en hectáreas, va a ser medida en yardas, en pies. Tendríamos que calcularla con esas unidades y obviamente tendríamos que estar trabajando conversiones. Pero si no lo establece el problema, entonces por default se van a utilizar las unidades de medida que son fundamentales. Entonces la distancia la vamos a medir en metros, el tiempo va a ser de 25 segundos y la velocidad es igual a 100 metros sobre segundo. Vamos a utilizar la fórmula para encontrar la distancia, que es uno de los despejes que acabamos de observar, que te invito a que en tus notas realices este despeje para que verifiques y sepas cómo se hace. Recuerda que para dejar o para hacer el despeje necesitamos dejar a la variable a la literal, en este caso que nosotros queremos encontrar, sin algún valor que le estorbe, o sea, dejarla sola, y aquellos valores o aquellas variables que les estén estorbando van a pasar con la operación contraria a la igualación, ¿vale? Entonces, en este caso la distancia es igual a velocidad por tiempo. Habrá que sustituir los valores, que es igual a velocidad, es igual a la distancia es igual a la velocidad, que es de 100 metros sobre segundo. Recuerda poner tus unidades por 25 segundos. Obviamente lo multiplicamos y nos da un valor numérico de 2500 metros. Pero vamos a verificar esta parte del análisis de resultados. Cuando yo tengo estos segundos que dividen entre los segundos que multiplican, porque si te das cuenta, estos segundos van a estar en la misma posición que los metros, van a estar en forma de numerador.
Y estos segundos que quedan abajo del metro van a estar en forma de denominador, pero como arriba el numerador es el mismo, recuerda, no se eliminan, se vuelven unidad. Y es como si yo multiplicara un 1 por metro, me va a dar un metro. Entonces, segundo que divide, entre, o segundo que multiplica, se hacen 1 y obviamente solamente me va a quedar los metros. No se eliminan, sí, no aparecen. Algebraicamente hablando, no es conveniente poner un coeficiente de 1 al lado de una literal, que en este caso serían los metros, por eso solamente se ponen los metros. Y al final de cuentas, este 1 de los segundos no te afectaría el valor porque queda una unidad. Pero estos segundos, esta unidad que queda de los segundos, no va a multiplicar al valor numérico, va a multiplicar a la literal que queda, que en este caso a la unidad que queda, de medición obviamente, que es el metro. Por eso es 1 por metro me da el metro y al final por eso nuestro resultado sale con los metros. Bien, ahora vamos a continuar, pero vamos a seguir hablando sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o el abreviado MRUA, que es aquel movimiento rectilíneo donde su aceleración es constante, es decir, que no varía el tiempo. Entonces, bueno, aquí se van a describir ciertos cuerpos que se van a desplazar en una trayectoria rectilínea, pero vamos a tener una aceleración constante, quiere decir que va a haber un cambio de velocidad. Entonces, las variables que vamos a estar considerando para este movimiento es la aceleración, obviamente, que se va a medir, o su unidad fundamental son los metros sobre segundo al cuadrado, la velocidad, que es metros sobre segundo, y el tiempo en segundos. Recuerda, son unidades fundamentales, pero nosotros podemos estarlas manejando como pies por hora, pulgadas sobre segundo al cuadrado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, tenemos lo que son las fórmulas, que es igual a la aceleración, es igual a delta V entre T, que es la que estamos viendo en la parte en medio de la pantalla. Ese triangulito lo vamos a llamar delta. Delta nos hace referencia a una diferencia, es decir, a una resta. Es por eso que en la siguiente fórmula observamos esa resta. También podemos observar o podemos encontrar en diferentes bibliografías que la aceleración va a estar medida entre delta V entre delta T. Sí, a veces podemos encontrar valores donde nos dan más de una velocidad o más de un tiempo. Sin embargo, aquí tenemos que hacer la resta, la diferencia del valor final de la velocidad menos el valor final de la aceleración, de la velocidad inicial, y pasaría lo mismo con el tiempo si es que nos encontramos más de dos valores de estas variables en el problema. Bien, también podemos observar que tenemos despejes de la aceleración. Tenemos nuestra fórmula inicial, que es la aceleración es igual a la diferencia de las velocidades entre el tiempo. También para encontrar alguna velocidad, que en este caso sería la velocidad final. Para encontrar distancias, que es la fórmula X, siempre va a referirse a distancia. Y también para encontrar el tiempo. Vamos a ver unos ejemplos de cómo vamos a estar aplicando estas fórmulas. Y bien, en el ejemplo número 1, que nuestro problema dice de la siguiente manera: ¿cuál será la aceleración de un autobús del punto inicial A, que lleva obviamente una velocidad de 50 metros sobre segundo, al punto B, que lleva una velocidad de 90 metros sobre segundo, en un lapso de tiempo de 45 segundos? Vamos a seguir con nuestro esquema de datos, fórmula, sustitución, resultado, para una mayor comprensión. Entonces, nosotros tenemos en nuestros datos que necesitamos calcular la aceleración, pero no sabemos su valor numérico. Solo sabemos que va a ser medida en metros sobre segundo, porque ya no nos está estableciendo estas unidades el problema. El tiempo lo vamos a medir en segundos, que en este caso su valor numérico es de 45, obviamente unidades segundos. La velocidad 1 o velocidad inicial
es igual a 50 metros sobre segundo y la velocidad final o la velocidad 2, que en este caso solamente tenemos 2 datos de velocidades, pero vuelvo, podemos tener hasta 5 datos, 10, los que sean necesarios, pero siempre vamos a aplicar la fórmula del valor final menos el valor inicial. Ajá. En este caso, como nada más son 2 velocidades, por eso nada más vamos a considerar lo que son estos 2 pequeños datos, ¿no? Bien, vamos a aplicar la fórmula directa porque obviamente nos están pidiendo la aceleración, que es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, y vamos a sustituirlo. Igual vamos a poner las unidades porque es necesario para poder entender de dónde sacamos estos metros sobre segundo al cuadrado. Ok, tenemos que la aceleración va a ser igual al 90 metros sobre segundo porque es nuestra velocidad final, que es nuestra segunda velocidad, menos la velocidad inicial, que son los 50 metros sobre segundo, de donde empezó. Te das cuenta que no partió de un reposo, no estaba como tal el autobús parado, estaba ya con una velocidad constante y que por algún azar del destino cambió esta velocidad. Es por eso que yo te decía que la aceleración son cambios de velocidades. Bien, como cambió de velocidad, entonces habría que ver cuál fue la aceleración que tuvo. Por eso se hace esta diferencia. Entonces, 90 menos 50 metros sobre segundo, las unidades van a ser las mismas, ya que no, las bases, que en este caso serían nuestros valores numéricos 90 y 50, no están multiplicando y no se están dividiendo. Solamente se están en este caso son restadas, y si fuesen sumadas fuera el mismo caso. Para que podamos entenderlo, si las bases se multiplican o se dividen, las unidades sí se verían alteradas, pero mientras se sumen o se resten, como se van a agrupar en un término semejante y van a tener las mismas unidades, quiere decir que no les va a pasar nada a las unidades y van a prevalecer iguales. Entonces, 90 menos 50 nos va a dar 40 metros sobre segundo. En este caso sí, como vamos a dividirlo por 45 segundos, aquí sí se van a ver un poquito afectadas las unidades. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar de hecho una regla del sándwich para poder determinar esos metros sobre segundo. Ajá. Recuerda el procedimiento de la regla del sándwich o incluso el método del rebote que habíamos estado viendo en otros videos. Y aquí de hecho en estos 45 segundos podrás tú a los segundos o agregarles una unidad imaginaria para poder hacer la división. Cuando tú haces el proceso de división, te van a quedar estos segundos multiplicados. Entonces, segundo por segundo me va a dar segundo al cuadrado. Y bueno, el valor numérico que yo tengo de la aceleración de 40 entre 45 me va a dar de 0.8888. Igual recomiendo que si vas a manejar en décimas, pongas al menos 4, de 2 a 4 décimas para tener un menor margen de error. Y bueno, las unidades pues son los metros sobre segundo al cuadrado. Bien, vamos a continuar con el ejemplo número 2 para ver la aplicación de alguna de las fórmulas de despeje, en la cual, bueno, vamos a calcular, por ejemplo, el tiempo. En este problema nos dice, ¿cuál será el tiempo de un cuerpo que lleva una aceleración de 25 metros sobre segundo cuando en un punto inicial A tenía una velocidad de 10 metros por hora? Aquí hay dos detalles. Una, como ya lo mencioné, necesitamos calcular el tiempo, por lo tanto habría que hacer un despeje. Bueno, el punto número 2 o el detalle número 2 es que esa velocidad está dada en metros por hora y no podemos estar trabajando, por ejemplo, si voy a trabajar unidades de tiempo, todas tienen que tener o segundo u hora. Pero aquí lo más conveniente es tenerlas en segundo, ya que si en tu problema no te establecen el resultado que debe de estar en una unidad, por ejemplo, si aquí nos hubiese dicho establece el resultado en metros por hora o en horas o en metros por hora cuadrada, entonces sí convendría transformar esos 25 metros sobre segundo cuadrado a hora.
pero en este caso no, entonces habría nada más que estar trabajando las unidades fundamentales. Por lo tanto, esa velocidad tenemos que cambiarla a metros sobre segundo al cuadrado, a metros sobre segundo. Vamos a establecer nuestros datos, que es el tiempo. El tiempo no tenemos el valor numérico, es el que tenemos que encontrar, pero sabemos que lo vamos a medir en segundos. Tenemos nuestra aceleración, que es igual a 25 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos nuestra velocidad, que son los 10 metros por hora. Entonces, en la parte de aquí abajito, podemos observar lo que es el método de las porterías. Este método de las porterías nos va a ayudar a transformar a hacer conversiones de unidades cuando por lo general tienen una dimensión fraccionaria, o sea, hace que se están dividiendo. Entonces vamos a establecer nuestra relación, que son 10 metros sobre hora. Por eso está acá abajito la hora. Ahora, como tenemos esta hora que está dividiendo, necesitamos convertirla en unidad. Entonces, si yo tengo una hora que divide, necesito una hora que esté multiplicando. Por eso la voy a pasar de este lado, a un lado de lo que es el 10. Entonces, establezco la siguiente relación, porque yo a lo que quiero llegar es a los segundos. Entonces, me pregunto, ¿cuántos segundos caben en una hora? Y caben 3600. ¿Por qué? Porque 60 segundos hacen un minuto y 60 minutos hacen una hora. Entonces, si yo multiplico 60 segundos por 60 minutos que tiene la hora, me da un valor de 3600. Entonces, ahora sí ya puedo establecerlo. Hora que multiplica entre hora que divide, se hace en unidad y me queda un 1. Que no es que se elimine la unidad, sino que sino que se reduce a 1. Entonces ese 1 va a estar multiplicando al 10 metros. 10 metros por 1 pues me sigue dando 10 metros. Pero habría que reducir esta parte del 10 entre 3600. Cuando yo divido 10 entre 3600 me da este valor numérico de 0.00277. Pero mis unidades ya me establecieron que es metro, fracción, segundo. O sea, ese metro sobre segundo. Si yo ya tengo esas unidades, quiere decir que mi conversión es correcta. Mi valor numérico es correcto. Entonces lo voy a jalar y lo voy a sustituir en la fórmula que yo ya tengo despejada, que es igual a tiempo, es igual a velocidad sobre aceleración. Sustituyo los valores del tiempo entre la aceleración, que aquí yo lo escribí en forma de base 10 o notación científica, porque es un poco más cómodo estarlo manipulando en la calculadora. Puedes tú utilizar la fracción decimal o en base científica, pero yo recomiendo más que estemos trabajando de esta manera como lo sustituimos aquí en la fórmula. Bien, cuando nosotros sustituimos 2.77 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo, lo voy a dividir entre el valor de mi aceleración. Y ya están los metros con metros y segundos con segundos. Solamente habría el problema del exponente o el pequeño detalle del exponente, pero para eso se hace el análisis de unidades. Nosotros al hacer el análisis de unidades vamos a encontrarnos con una regla del rebote o una regla del sándwich. Entonces, si aplicamos cualquiera de los dos, vamos a estar multiplicando extremos por extremos, que en este caso sería el metro de la velocidad por el segundo al cuadrado de la aceleración, y los medios, que serían los segundos de la velocidad por el metro que está en la aceleración. Entonces, multiplico medios por medios, segundo por metro me da metro por segundo, y los extremos me da metro por segundo al cuadrado. Para que lo visualices un poco mejor, las unidades las vamos a invertir. Entonces, igual que como pasó de este lado con las horas, aquí va a pasar lo mismo con los metros. Metro que multiplica entre metro que divide me da la unidad. Por lo tanto, ya no está la abreviatura o el símbolo del metro.
Entonces me quedaría segundo al cuadrado entre segundo. Y de acuerdo a las reglas de los exponentes, vamos a reducir ese cuadrado. Cuando una base se está dividiendo entre otra base, que en este caso serían nuestros segundos, los exponentes se van a restar. ¿Qué quiere decir? Que voy a restar el segundo cuadrado menos el segundo lineal y me queda segundo lineal. Por lo tanto, mi sustitución o mi despeje es correcto porque el tiempo se debe de manejar en segundos lineales. Entonces ya nada más sería calcular el valor numérico de 2.77 por 10 a la menos 3 entre 25 y me da un valor de 1.11 por 10 a la menos 4. Cuando a lo mejor tu calculadora va a poner por 10 como una E, por eso también la quise poner, para que tú lo vayas identificando, ya sea que eso ya depende de la edición de cada calculadora, puede ser por 10 a la menos, por 10 a la menos el exponente o al exponente que esté establecido, o puede manejarte esta E. Si te sale una E o te sale un por 10, está bien, mientras se prevalezca menos 4. Ajá, que tenga 1.11 y que tenga el menos 4, está correcto. O si tú lo quieres dar en valor decimal, sería el tiempo es igual a 0.000111. Ajá, entonces ese menos 4 es porque está en la ubicación de 4 la unidad, ¿no? Entonces, y recuerda que habíamos dicho que los ceros hacia la izquierda pues eran valores negativos. Entonces, aquí podemos observar que estamos ya manejando temas que estuvimos viendo la clase pasada y un poquito de la aplicación de otra manera de cómo convertir valores. No te preocupes, vamos a estar practicando este método de las porterías para que tú puedas conocerlo y bueno, ya te darás cuenta que el movimiento uniformemente rectilíneo y el uniformemente acelerado son muy diferentes, porque uno nos marca del reposo cuando hay un cambio de movimiento y el otro nos va a cambiar, nos va a hacer la referencia de que ya un objeto que está en movimiento va a cambiar de posición. Ahora, no siempre van a ser valores de la aceleración positivo, también existen valores de desaceleración que cuando esto ocurre y hacemos estos datos o estas conversiones o estas sustituciones de fórmulas, sobre todo en la fórmula de la aceleración, y nos da un valor negativo en el resultado, no quiere decir que esté incorrecto, quiere decir solamente que existe una desaceleración. Entonces, cuando en nuestro valor o en algún problema encontremos una aceleración negativa en el resultado, quiere decir que existe una desaceleración. Bien, muchachos, de mi parte es todo. Espero te haya gustado el video y nos vemos en la próxima lección.